¿Qué onda, gente de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy su amigo Chafa en este nuevo video. Un video un tanto diferente al contenido habitual que ven en el canal. Pues bueno, estuvimos platicando de qué nuevo contenido podríamos traer, cosillas diferentes, etc. Entonces queremos traer diferentes tipos de coleccionistas, coleccionables, etc. Y pues qué mejor que empezar con el mundo de los videojuegos. Creo yo que la mayoría pues hemos jugado algún videojuego, nos gustan los videojuegos o mínimo conocemos algún videojuego. En mi caso pues es algo que a mí me encanta, es un hobby que me apasiona y pues algo que también me encanta pues es coleccionar. Entonces yo les quería compartir mi pequeña colección de videoconsolas. Sin nada más que decir, comencemos. Para iniciar vamos a comenzar con la consola que lo inició todo, la Play 1. Esta consola me acuerdo que me la regalaron ya pues por las épocas de la primaria, quizá como por 2006 más o menos. De hecho, bueno, en teoría esta no fue mi primera consola. Mi primera consola fue una PlayStation, ya saben, de esas consolas que tienen pues juegos de Nintendo, 400 juegos en uno, entonces pues nada. Pero como esa consola se perdió hace mucho tiempo, pues diremos que esta fue la oficial. La verdad que esta consola, cuando yo la tuve de niño, pues la disfruté demasiado. Los juegos que más recuerdo pues haber jugado son obviamente la trilogía de Crash, Gex, Twisted Metal, Metal Gear, etc. Realmente esta la disfruté bastante. De hecho yo resalto mucho más pues todos los juegos de Crash que jugué aquí, porque por ejemplo el Crash Team Racing o el Crash Bash era muy divertido jugarlo con amigos de la escuela o del barrio. Realmente esta consola pues sí nos dio muchas horas de diversión, solo que pues tristemente con el tiempo se empezó pues a deteriorar un poco y pues nada, dejó de funcionar poco a poco, dejó de dar pues señal, dejó de encender y pues ya tristemente pues también sus botones ya no funcionan del todo bien y pues nada, realmente pues sí disfruté mucho y pues me acabé la Play 1. Otro recuerdo que tengo es que pues afuera de la escuela de la primaria había un mercado y en ese mercado pues podías comprar juegos pues, pirata, pues a 10 pesos y me acuerdo pues yo ir con mis amigos y comprar y buscar nuevos juegos pues para jugar en esta Play 1, así que pues nada, le tengo la verdad un gran cariño porque pues fue la que inició todo, entonces pues nada, viva la Play 1. Hablando de cosas legendarias, no podemos pues no mencionar a la legendaria PlayStation 2. Esta consola pues ya la conseguí pues ya como por las épocas de la secundaria. Me acuerdo que pues yo cuando veía pues en la tele comerciales o veía Cybernet y veía pues los trailers de nuevos juegos, me acuerdo que le decía a mi mamá, hey, pues quiero una Play 2 para jugar nuevos juegos, etcétera, y ya, entonces hasta hace pues les digo inicios de la secundaria se logró, igual en los viajes en los tianguis, que todas mis consolas las conseguí en tianguis, entonces pues ya el tianguis es parte de mí. Pero bueno, en esta consola también jugué muchos grandes juegos, por ejemplo la trilogía de GTA, Crash Team Insanity, God of War, Resident Evil 4, o sea la verdad fueron grandes juegos, o sea me acuerdo que, o sea, desde el día 1, o sea, yo me la pasé jugando PlayStation casi todos los días, todas las tardes. Entonces, de hecho, pues, gracias a esta consola, pues, reprobé algunas materias, pero pues, ni modo, era, no sé, me hacía muy feliz esta consola. Que de hecho, esta consola también la compartí mucho con Spanky. Nosotros jugábamos los juegos de SmackDown vs. Raw, y nos la pasábamos horas, o sea, era de ley que todos los viernes, después de la escuela en la tarde, pues él venía a mi casa a jugar y jugábamos a SmackDown. O también un gran juego legendario es el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, el cual pues yo y Spanky lo jugábamos horas, o sea, hacíamos torneos, o sea, nos la pasamos muy bien con esta consola jugando y la verdad pues es bastante genial. La Play 2, legendaria Play 2. Bueno, siguiendo con las consolas de sobremesa, les voy a hablar pues de una consola que como tal no es mía, pero pues compartí mucho con ella. Hablo de la Nintendo Wii. Yo nunca fui pues muy fan de Nintendo, o bueno, más bien nunca tuve muchas consolas de Nintendo. Les digo, esta Wii no es mía, es de Spanky. Él pues casi estrenaba consola casi al año. Entonces me acuerdo que un día llegó con su Wii y dijo, hey mira, tengo la Wii. Y pues ya empezamos a jugar. La verdad que igual que la Play 2 fue muy innovadora. Me acuerdo que siempre jugábamos pues Wii Sports, jugábamos Smash. Me acuerdo que también, o sea, así como con Dragon Ball, con Super Smash Bros. Brawl, o sea,
O sea, hicimos muchos torneos, nos la pasamos igual todas las tardes jugando. También jugábamos uno que era Wipeout, que era así, que era como este resbalón. Y no sé, o sea, jugábamos bastante, realmente también le tengo mucho cariño a esta Wii. También jugábamos mucho el de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos, ahí con los minijuegos, la verdad que también fue muy bonito. Les digo, esta consola es de Spanky, me acuerdo que no la pudimos disfrutar tanto porque Spanky se la tuvo que dar a sus primos para que le pudieran comprar su Xbox 360, y pues ya la Wii pues desapareció un rato. Hasta que después sus primos pues ya le regresaron la Wii. De hecho por eso está pues rota y le faltan piezas, pero ahí todavía funciona. Entonces pues ya Spanky ahí la tenía. Me acuerdo que una de las veces que fui a su casa, pues ahí estaba ahí arrumbada. Y le dije, hey, pues préstame la Wii, la reparo y pues ya la chipeo para meterle juegos. Y ya me la prestó. Y pues el plan era que pues iba a hacer directos jugando Wii, pero pues XD, nunca más siguió, pero quién sabe después. Pero pues nada, también le tengo mucho cariño a la Wii. Les digo, esta no es mía, es de Spanky, pero pues aquí se la tengo, aquí se la cuido. Ya para terminar con las consolas de sobremesa, quiero hablar de una de las consolas igual de mis favoritas legendarias, que es de mis adiciones más recientes, es la 360. Igual pues les platico un poco de historia. Yo como tal, después del Play 2, nunca tuve una consola de nueva generación, nunca tuve pues Play 3 o 360. Entonces pues les digo, Spanky era el que tenía su Xbox 360, ahí jugamos bastante, jugábamos con el Kinect, jugábamos nosotros Just Dance y era muy divertido, estábamos ahí bailando, todos sudados, pero era bastante genial. De vez en cuando él me lo prestaba su Xbox por unos días y pues ya ahí yo jugaba pues algunos juegos como Sonic Unleashed, Sleeping Dogs, etc. Y también descubrí algunos juegos chidos. Pero pues ya cuando Spanky vendió su 360 pues ya yo me quedé pues igual, bueno, nos quedamos sin jugar. Me acuerdo que pues ya le decía a mis papás de que, hey, pues, ¿qué tal un Xbox? Cambiemos de Play. Y ya estuve muchas veces cerca de conseguir un 360, pero tristemente por cuestiones de materias nunca se me hizo. Lamentable. Pero pues ya hasta hace poco pues ahorré y pues me compré mi propia Xbox 360 edición de Halo 4. Ahí está. Entonces aquí pues ya pude jugar juegos que pues nunca pude tener, que nunca pude jugar pues por cuestión de no tener la consola o no tener una buena compu. Aquí pues ya empecé a jugar los GTA del universo HD, GTA 4 y sus episodios, también otros grandes juegos como BioShock, etc. Entonces la verdad que la Xbox, me costó mucho conseguir mi Xbox, pero ya por fin la tengo y pues la valoro bastante. Para hablar de las consolas portátiles, vamos a empezar con el Game Boy Advance SP. Como ya les había mencionado, pues yo la verdad nunca fui un chico de Nintendo, siempre fui más un chico de Play. Entonces pues yo no tuve tanta pues relación con cosas de Nintendo, etc. Entonces pues casi nunca pues tuve consolas ni nada. Hasta que pues igual por la secundaria me empezó pues a gustar pues Pokémon. Todos conocemos a Pokémon por la serie, por los juegos, etc. Entonces pues ya a mí me empezaron a gustar mucho los juegos de Pokémon y pues solo estaban disponibles en el Game Boy. Entonces igual en una de esas idas al tianguis yo le decía a mi mamá que pues que me comprara un Game Boy, etc. Y ya pues afortunadamente pues me pudieron comprar un Game Boy. No es a mí me compraron pues igual un Game Boy SP. A mí la versión que me compraron pues no fue la retroiluminada. Ya saben que pues de las Game Boy hay el que tiene la mejor pantalla y uno que tiene una más sencillita. Yo tenía el que tenía la más sencilla, que no era retroiluminada, pero la verdad yo me la pasé bastante bien con ese Game Boy. De hecho ese Game Boy también me acompañó casi toda mi secundaria. Pero de ahí también jugué grandes juegos, Pokémon, Crash y otros más. Entonces la verdad que mi Game Boy me acompañó bastante. Aunque pues tristemente mi primer Game Boy tuve que dejarlo ir por una situación de urgencia, que necesitaba dinero. Hasta hace unos años, que pues en uno de esos viajes a la Ciudad de México con Spanky, pues yo quería cumplirme el capricho de pues recuperar mi Game Boy. Y dije, no, pues me voy a comprar una Game Boy que pues tenga la pantalla chida. Entonces pues ya buscando en mil y un lugares, pues ya me encontré una Game Boy que tenía la buena pantalla. Pues ya por fin lo pude conseguir. Realmente pues ya con este Game Boy casi no jugué. Creo que nada más jugué un cartucho de Crash y ya. Pero realmente pues lo tenía de colección. Y pues ahorita estoy en un dilema. Otra vez ocupo dinero, entonces estoy viendo si pues este Game Boy se va o no.
Entonces pues nada, yo creo que cuando vean este video pues ya ahí les avisaré si tuve que sacrificar este Game Boy o no. Entonces pues nada, si sí te vas, amigo, pues fuiste, pues este es un homenaje a ti. Continuando con las consolas portátiles y pues con la familia de Game Boy, les voy a mostrar un pequeño tesoro que tengo. Es este Game Boy Color edición de Pokémon. Este fue un regalo de Spanky. Me acuerdo que un día llegó a mi casa y me dijo, hey, mira, ten. Y ya me lo regaló. Dijo que lo consiguió en un tianguis, entonces nice. Les digo, en el tianguis encuentras todo para ser feliz. Y pues he escuchado un poco de que esta versión de Game Boy pues es un poco difícil de conseguir, entonces pues nice. Es un tesoro para mí. Obviamente pues está un poco pues deteriorado, no tiene la tapa, pero hey, para mí es la verdad que es un tesoro. Como yo no soy de la generación que creció pues con el Game Boy original o el Game Boy Color, pues no me atraen tanto los juegos, pero hey, les digo que pues para coleccionar está bastante cool. Volviendo al territorio de PlayStation, les tengo aquí el todopoderoso PSP, PlayStation Portable. La verdad que igual como otras de las consolas que tuve fue pues gracias a Spanky, porque me acuerdo que él también una vez en la secundaria llegó con un PSP y dijo, hey, pues me consigo un PSP, y pues él y un grupo de amigos pues tenían sus PSPs y jugaban pues juntos, y me acuerdo que Spanky me decía, hey, pues ármate un PSP y jugamos todos. Pues ya, pues ahí me tienen de que le decía a mis papás, oigan, pues podemos conseguir un PSP, está chido y ese rollo. Y ya pues también, entre muchos rollos, se pudo conseguir mi PSP, igual en un tianguis. Pues realmente el PSP le tengo también un valor muy especial por todas sus características que tiene. O sea, para su tiempo, el PSP pues podía hacer grandes cosas. Podía reproducir música, videos, imágenes, o sea, para su tiempo era básicamente tener un celular. La verdad que estaba bastante cool. Y los juegos también muy buenos. Los GTA Stories para PSP son geniales. Burnout Legends, God of War, también los Metal Gear exclusivos. O sea, la verdad que de juegos tuvo muy buenos el PSP. Y algo que también me encanta es que aquí podías jugar PlayStation bastante cool. O sea, era uno de los mejores emuladores de PlayStation aquí en PSP. De hecho, hasta el día de hoy varios juegos de Play 1 los sigo jugando aquí en PSP y sigo descubriendo nuevos juegos. La verdad que me encanta el PSP, fue una de las mejores pues consolas que he tenido. De hecho, podría decir que es mi consola portátil favorita y pues nada, le tengo mucho cariño al PSP. Continuamos con otra consola de Nintendo y es la Nintendo 3DS. La verdad que esta consola en su tiempo yo la deseaba, la anhelaba. Más que nada pues por igual los nuevos juegos de Pokémon que iban a salir. Me acuerdo que mis amigos de internet me decían, no, ya tengo mi 3DS, ya estoy jugando Pokémon y es genial y es super guau. Y yo decía, oh rayos, quiero tener mi Nintendo. Entonces pues ya igual le dije a mi mamá que me comprara pues, la Nintendo. Igual con muchos rollos al fin la pude conseguir. De hecho todavía tengo aquí la caja. Y pues ya cuando la tuve pues igual fue como wow, por fin la tengo. Y después fue como de, oh rayos, ocupo juegos. Pues me la pasé pues sin juegos, buscándole pues demos. Hasta que yo después ahorré un poco de mi dinero y me pude comprar una R4 y ya poder jugar juegos de DS. Entonces la verdad yo estaba muy feliz con mi 3DS. Ya tiempo después me pudieron comprar los Pokémon y también los disfruté bastante, fueron buenos juegos. La verdad es que yo quería tanto a mi 3DS, bueno la quiero bastante mi 3DS, que me daba miedo pues sacarla pues, o sea, de la casa. La verdad que no quería que le pasara nada, no quería que me la robaran o algo. Entonces lo que yo hice fue comprar una DS. O sea, tuve que comprar una DS y pues ya aquí pues podía jugar afuera. Y ya pues igual con la R4. Y lo chido de esta es que es la DS Lite, que también puede leer cartuchos de Game Boy. Y pues ya tenía pues de alguna manera a mi Game Boy de vuelta, de alguna manera espiritual. Les digo, valoré tanto, quise tanto a mi 3DS porque pues fue hasta ahorita creo que es la única consola que he comprado pues de primera mano, o sea, justo pues en su ciclo de vida, no pues de segunda mano ya tiempo después. Es la primera que he comprado así. Les digo, la quise tanto que no quise hackearla, no quise meterle mano, cosillas así, porque no sé, o sea, me sentía tan bien con esta consola que pues no me atreví a hacerlo. Hasta que tiempo después pues preferí comprarme una Nintendo 2DS XL, que bueno, es como una 3DS pero mucho más potente. Me acuerdo que esta consola ya salió bastante tarde, ya salió pues en la época del Switch,
pero cuando yo la vi pues me enamoré bastante, me enamoré de sus diseños y de sus colores, que bueno, creo que ya pueden notar que pues no sé, los colores eran para mí. Ya obviamente pues como esta consola la compré de segunda mano, pues ya esta ya venía hackeada, entonces ya le pude meter juegos y todo ese rollo, ya pude pues darle un uso más rudo que no le di a la 3DS original. Pero les digo, es que yo la verdad quise tanto esta consola, a pesar de que, o sea, en esta consola casi no jugué juegos originales, nada más tengo 3 porque pues bueno, en su tiempo sí estaban un poquito caros, bueno, siguen estando caros, pero les digo, yo quise tanto a mi 3, les digo, incluso la personalicé con una carcasa, que no me atreví a meterle mano, entonces tuve que conseguirme otra, que igual, les digo, es para colección. Bueno gente, eso sería todo por el video. Esta es mi colección de consolas. Díganme, ¿cuál de estas consolas tienen? ¿Qué otras consolas tienen ustedes? Déjalo aquí abajo en los comentarios. No olviden darle like, suscribirse y compartir el video. En verdad nos ayuda mucho. Sin nada más que decir, yo soy su amigo Chafa. Nos vemos en la próxima. Un saludo muy especial a nuestros miembros del canal por el apoyo que nos dan. Si tú también quieres apoyarnos y obtener beneficios exclusivos, no dudes en unirte dando clic al botón de acá abajo. En verdad, muchas gracias.